Buenas tardes, espero que todos me estén escuchando correctamente. Bienvenidos a nuestro nuevo encuentro del ciclo de familia. En este momento estamos proyectando una placa con todas las empresas que nos acompañan, a las que les estamos muy agradecidos por su apoyo constante, y sin ellos sería absolutamente imposible para nosotros poder hacer este tipo de actividades, así que les agradecemos muchísimo. Hoy nos va a acompañar Paola del Bosco, una vez más, así que estamos más que felices con su participación de siempre. Este, nos va a contar un poquito sobre las 4 puntos cardinales de la afectividad, un tema súper interesante. Paola va a ser quien se va a presentar a sí misma, nadie mejor que ella para hacerlo. Eh, Algunas pequeñas recomendaciones les pedimos por favor que apaguen los micrófonos, que apaguen las cámaras para mejorar la experiencia. Somos muchos y vernos, siempre es mucho más agradable vernos las caras, pero realmente con tantas personas que vamos a hacer es absolutamente imposible. Entonces funciona mucho mejor todo si apagamos los videos y apagamos las cámaras, y los micrófonos, perdón. Al final de la charla vamos a poder tener un tiempo de preguntas. Por favor, las preguntas pueden hacerlas a través del chat, dirigidas a mí. Vamos a recopilar todas las preguntas. Paola va a tratar de contestar lo más posible. Por supuesto, tenemos un tiempo acotado, esperamos llegar a contestar la mayor cantidad de inquietudes y consultas que haya, pero bueno, tal vez no lleguemos a todos y que pedimos disculpas anticipadas. Esta charla va a ser grabada, así que al final, quien no haya podido, se haya conectado tarde o quiera volver a repasar los conceptos que Paola comparta con nosotros hoy, va a poder hacerlo a través de la grabación, que va a estar subida en nuestra página web, www.iai.edu.ar/cerca. Les vamos a enviar una encuesta de satisfacción a todos los participantes, en realidad a todos los que se han inscrito, y allí van a encontrar también el link para poder acceder a este lugar. Bueno, no quiero tomar más tiempo, vamos a lo importante y los dejo con Paola. Bueno, como ven, primero buenas tardes a todos, y quiero decir, Ana me conoce desde hace mucho tiempo, porque hemos cooperado un montón de veces en estas actividades, y sabe que a mí la lectura del currículum no sé cómo decir, me desconcierta, porque no sé qué cara poner. Los currículums son fríos, exagerados por un lado, exagerado por el otro, así que creo que simplemente para habilitar esta charla basta decir que yo estudié filosofía y todavía me sigo ocupando de temas de educación. Empecé a trabajar en la Universidad Católica, así que empecé con la universidad, pero después tuve un interesantísimo periodo de casi 15 años donde, además de las clases universitarias, daba clases en un colegio secundario. Y eso me enseñó muchísimo. Y a eso hay que añadirle que con mi marido hemos tenido 9 hijos. En este momento tenemos 31 nietos y un 32 que ya asomó por ahí, con lo cual hay mucha gente que gira alrededor de nosotros. Y personalmente, por una serie de características de mi modo de ser, la gente me interesa, me convoca, me intriga. Y yo creo que con el tiempo, además de la observación, que por supuesto es también un rasgo quizá de mi personalidad, también empecé a desarrollar, leyendo y escuchando, también un poco de un cierto grado de habilidad, lo voy a decir entre comillas, en el reconocimiento de los modos típicos de ser de las personas. Así que la idea de los 4 puntos cardinales como nombres es una idea que hemos pensado con los chicos del Grupo Sólido, que son los que me animaron a dar esta charla, pero la idea viene de una serie de estudios que se van acumulando en el conocimiento de las personas, que son muy fuertes entre el fines del siglo XIX y durante el siglo XX, respecto de, bueno, y ahora y les cuento, respecto de el temperamento, el carácter y la personalidad. Ya sé que estoy hablando de 3 términos, algunos los usan como sinónimos, nosotros podríamos establecer alguna diferencia, pero voy a empezar por el comienzo. Ya en eso también manifesté mi modo de ser, yo nunca empiezo por el comienzo, empiezo por la
página 15 y después vuelvo para atrás a la introducción. Voy a la introducción. El tema de que vamos a hablar tiene que ver con la afectividad de las personas. Ser seres afectivos significa que la realidad impacta en nosotros y ese impacto tiene además una respuesta valorativa. Es decir, veo algo, si me llama la atención, inmediatamente se engancha, aunque sea de manera no consciente, un juicio sobre lo que veo. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Siento rechazo o siento atracción? Así que la afectividad consiste en la capacidad de ser afectado por la realidad, de ahí viene su nombre, y que además esa afección implique un juicio, aunque sea implícito preverbal, porque de hecho los animales también tienen afectividad. Cuanto más organizados, más se parece su reacción a la humana. Si tienen perros, van a tener la certeza que el perro capta inclusive su estado de ánimo, es decir, que les impacta la realidad, y en particular la realidad del amo, y que, bueno, se ponen en consonancia. Les voy a contar un pequeño episodio para que se rían. Yo vine a vivir a la Argentina cuando tenía 18 años, y con mi papá, que vino como agregado aeronáutico a la embajada italiana. Estuvimos toda mi familia, estuvimos en un periodo de casi 4 años, justo en el último tiempo, en el último año yo me puse de novia con el que es mi marido. Pero claro, era una jugada bastante complicada. En los últimos tiempos, ya sabía que me volvía a Italia, me acuerdo que Héctor me dijo, es como abandonar un bebé. Tremendo, porque el bebé solo no se muere, así que imagínense todo lo que pensaba. Entonces, yo estaba en casa de unos amigos de mis padres, de repente me agarró una especie de congoja y me fui a refugiar a un quincho. Y ahí apareció el boxer, Roxy, que era un perro enorme, pesaba más que yo en ese momento. Roxy me puso una pata así como en mi panza, y como vio que yo lloraba, le juro que Roxy lloró. Lloró, hizo como casi me conmueve repetirlo, pero es decir, se puso en consonancia con lo que yo sentía y me reconocía, no sería el alfa ni el beta, pero algún gamma, delta, alguna cosa de esa, seguramente me la debe haber atribuido. Así que los animales y los humanos compartimos este efecto de la realidad sobre nosotros, en mayor o menor grado, y ese efecto implica además un juicio de valor, me gusta o no me gusta, me atrae o siento rechazo. Así que no, ha habido tipos de educación que han intentado frenar la respuesta afectiva para que las personas fueran más objetivas, o ponerla entre paréntesis. Si tenemos educaciones que son menos propensas a, no sé cómo decir, a aceptar que la realidad produce estos efectos, y los efectos pueden ser distintos de persona a persona. Pero en la medida en que vamos, no sé cómo decir, no solamente valorando cómo es la gente, sino aceptando ese modo distinto y propio de reaccionar frente a la realidad como un rasgo real y absolutamente rico de la persona, también vamos a sentir una mayor necesidad de saber más sobre el tema. Es una introducción muy larga, quiero decir, todos tenemos reacciones afectivas, a todo la realidad nos impacta, para bien, para mal, y reaccionamos frente a ellas según algunos rasgos estables, que algunos llaman carácter, y esta es una palabra de origen griego. Fui a chusmear mi diccionario y parece que carácter significa la marca que se hace sobre los animales, ¿no? Como vieron, entre otras cosas, quiere decir una marca permanente. Es un sello permanente de lo que somos. También se usa temperamento, que viene de una palabra latina que significa mezcla de distintos ingredientes, y algunos dicen que esos rasgos iniciales elaborados, equilibrados en los mejores de los casos, se transforman en nuestra personalidad. Quiere decir que la reacción afectiva de la realidad sobre nosotros, de nuestra reacción respecto de cómo nos impacta la realidad, tiene algunos rasgos que son característicos de las personas y que nos ayudan también a comprendernos y a comprender a los demás por una especie de balance de más y menos. Es decir, hay algunos que reaccionan mucho frente a la realidad, otros que reaccionan poco. Ni una cosa es mejor que la otra, será mejor en determinadas circunstancias. Así que, para orientar todo esto que estoy diciendo, me parece interesante analizar estos rasgos según estos 4 puntos cardinales, que serían como 4 aspectos perfectamente reconocibles de la reacción frente a la realidad.
Para decirlo me baso en algunos libros, de los cuales les copié los títulos y por ahí lo van a ver por el chat. El primero es uno muy viejo, 1953, de René Lessen, el francés, que junto con Heymans inaugura la idea del estudio caracterológico a través de una serie de cuestionarios, algunos muy largos, y después haciendo un porcentaje de las respuestas llegan a establecer algunos tipos caracterológicos. Retoma el estudio de Lessen Roger Mucchielli, que junto con Rosa Vincent publica varios libros, entre los cuales esto, muy práctico para padres, Cómo conocer a su hijo. Estoy hablando de un libro también del siglo pasado, 1976, y finalmente mi autora preferida y mi, no sé cómo decir, inspiradora en estos temas, es Magdalena Benedict, que es musicóloga, es una persona extraordinaria, y tiene esa agudeza en la captación de las personas, que ha publicado ya por lo menos 3 libros sobre el tema. El primero se llama Apuntes para el conocimiento del carácter. Por ahí van a tener ustedes la tapa, porque yo se lo presté a una de mis hijas y Aimé no me lo devolvió. Este segundo, que se llama La mirada insustituible, que además de ser lindísima la tapa, es también muy linda la idea del título. Y creo que está ya en el horno, diríamos, el tercero de los libros, no conozco su título, pero tiene esta temática adaptada para las necesidades de los educadores, en sentido amplio. En base a eso, juntando los elementos que pude extraer de distintas lecturas, entonces yo me atrevo a presentarles estos puntos cardinales. Esperen un segundo que tengo que compartir pantalla, nada más que para ordenar lo que voy a decir. Es la única vez que lo voy a hacer, no se asusten. Crucen los dedos. Sí, señor. Bien. Primero, esta sería como la definición de la afectividad. Lo puse ahí hasta, que es la respuesta valorativa frente a una experiencia. Lo ven, ¿no? Lo que saben me contestan que sí. Ana, voy a decir que se ve, perfecto. Yo puse que es el color personal de la realidad. Para eso también tengo una pequeña anécdota. Una vez, finalmente la historia del bebé abandonado funcionó bien, porque al tiempo Héctor me fue a visitar Italia un par de veces, después una vez vine yo acá con mi hermano como chaperón. En esa última vez con mi marido tomamos la decisión de casarnos, volví a Italia, fue Héctor también, nos casamos, bueno, perfecto, ya estamos casados viviendo en Argentina. Viajamos a Italia y fuimos a visitar a unos parientes de la abuela de mi marido, que son de la zona del lago di Como. Entonces, la abuela estaba como trepidante, esperando el relato del cuento. Volvimos y mi marido, que es una excelente persona y muy austero en su expresión, la abuela le preguntaba, ¿y cómo estaba fulana? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo estaba Mengano? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Todos estaban muy bien. Al rato yo empecé a decirle, sí, nos mostraron dónde viven y nos fueron a llevar al molino y atrás, entonces ella nos llevó, nos hizo comer tal comida, etcétera, etcétera. Al final del relato le digo, ¿no le gusta tener una nieta postiza como yo? Porque yo le había puesto el color personal. No es que Héctor no hubiera visto, pero por mi modo de ser, el relato pasaba por las sensaciones que a mí me había producido. Para Héctor, que no quiero decir que eso sea mejor o peor, depende de la circunstancia, ¿no? Para Héctor significaba tranquilizarla respecto de la salud de los parientes que estaban en Italia. Como ven, el color es distinto según la personalidad. También puse este rasgo, que en la medida en que lo que la realidad me presenta como abundancia o como carencia me mueve a la acción, mis respuestas afectivas también son el motor de la acción comprometida. Por ejemplo, sentir compasión por el sufrimiento de alguien me pone en movimiento para resolver su sufrimiento, pero si yo no lo veo, no me mueve. Así que está en la afectividad, en la respuesta afectiva, la posibilidad de activarme para dar una respuesta correcta a una situación que me interpela. Esto se entiende, ¿no? Y finalmente, esto lo tengo que aclarar, muchas veces nos aproximamos a los textos y a las teorías caracterológicas con un afán clasificatorio. Vos sos, ya el apunte de vos sos colérico, vos sos apasionado. La idea de agarrar a la gente y clasificarla, ¿no? Categorizarla, ponerla debajo de un rótulo.
Pero la idea que yo quiero compartir con ustedes no va para nada en ese sentido. Primero porque esas clasificaciones son siempre muy imperfectas, pueden ser muy injustas y pueden ser paralizantes. Y segundo, porque la primera parte del estudio caracterológico consiste en el autoconocimiento. Si yo me conozco a mí y veo que hay reacciones que me salen espontáneas y otras que me cuestan un montón, entonces empiezo a entender al otro, que puede tener un tipo de reacción distinta a la mía, pero con ese mismo juego de facilidad o dificultad. Por lo tanto, el autoconocimiento en temas caracterológicos seguramente es la raíz de la empatía. Me cuesta entender cómo es el otro, pero si me doy cuenta que yo tengo diversidad de reacciones, también puedo imaginar, y la teoría me ayuda a hacerlo, que hay reacciones espontáneas de signo distinto a la que yo tendría, en vez de descalificar lo que actúan de una manera distinta. Tengo muchas anécdotas, pero a veces uno espera que tal diga una frase, una palabra, y no la dice, entonces uno después se queja y dice, no dijiste nada. Yo una vez escuché a alguien que yo quiero mucho y valoro que decía, no sabés cómo sufro porque no lo pude decir. Para mí era sorprendente, ¿no? Que alguien quisiera decir y no pudiera, era totalmente fuera de mi imaginación. En mi caso yo quisiera decir y a veces no tengo que decir, pero no me sucede. Pero entienden, entonces la teoría alrededor de los caracteres o de los temperamentos, como lo quieran llamar, sirve para el autoconocimiento, pero al mismo tiempo es la raíz también para la empatía. Yo abajo puse emociones, sentimientos y pasiones que son como manifestaciones afectivas, pero para lo de hoy eso no nos interesa. No se está moviendo la pantalla. ¿Qué tengo que hacer? Please help me. No estoy pudiendo cambiar la lámina. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sabe? No, quiero... Perdón, un segundo, voy a pedir a alguien que me ayude. Pasa, claro. Vuelvo atrás y la paso acá. ¿La paso ahí? A ver. No. Sigue siendo la misma. ¿Cómo? Ninguna de los tres. Bueno, no renuncio. Digo renuncio. Probá con avanzar página. A lo mejor con avanzar página. Avanzar página, mira qué bueno. ¿Cuál es esta? No, tampoco. Bueno, perdón. Salgo del curso compartido. Ahí salí. Cambio el PowerPoint en mi computadora, que ahí me va a obedecer seguramente, y voy ahí. Listo. Ahora voy. Compartir pantalla. Bien. ¿Ven algo? Sí, perfecto, Paola. Perfecto. Entonces, esta segunda lámina se ve una fecha, un nombre. Es como para justificar todo lo que estoy diciendo. Ya estamos hablando cuarto siglo antes de Cristo, Hipócrates, un poco el prócer de los médicos, por lo menos en la tradición occidental, se había dado cuenta que las personas tenían reacciones que, según él, dependía del predominio en su propio organismo de algunos de los líquidos vitales. Piensen ustedes que la palabra humor, que nosotros usamos para decir buen humor, mal humor, o para también hablar de lo humorístico, en su raíz significa humedad, significa líquido. Bueno, es Hipócrates que le dio ese significado. Es decir, fue el que inauguró la interpretación de que hay un líquido que preside, digamos, nuestras respuestas, nuestros humores. No digo que eso sea la verdad, pero quiero decir, él tuvo la intuición de que hay gente que reacciona prevalentemente de una determinada manera y otros de maneras distintas. Y los agrupó según 4 tipos caracterológicos. Algunas de esas palabras se usan todavía, pero se dice, por ejemplo, cólera. Según él, la cólera o el tipo colérico era aquel en el cual predomina la bilis, que en griego se dice col. Así que el que es bilioso es un tipo que se enoja fácilmente. En los que tienen problema de vesícula, cuando se enojan le duele la vesícula que segrega bilis. Así que debe haber algún efecto, por lo menos, no digo causa, ¿no? El sanguíneo es aquel en el cual es la sangre, el líquido vital predominante. Tiene una serie de características, después la vamos a ver.
Finalmente, el flemático es aquel en el cual predomina la circulación linfática, en griego se dice flegma, y el melancólico, quizá la palabra más tierna de estas cuatro, es aquel en el cual predomina la bilis negras, melas, melaina, melan, en griego significa negro, y col, ya vimos que quiere decir bilis. El melancólico es el temperamento del poeta, del que ve el mundo bajo la luz de la pérdida, lo que ya no es. Pero bueno, no vamos a quedarnos con estas definiciones, sino que yo me voy, ahí vienen los 4 puntos cardinales. ¿Lo ven? ¿Se ven? Entonces son como 4 aspectos del tipo de reacciones afectivas que una persona puede tener frente a la realidad. Como ven, están organizadas por pareja de contrarios. Entonces, por ejemplo, el primer rasgo, que significa el impacto de la realidad sobre una persona, entonces se llama emotividad al que hace que se note ese impacto. La persona emotiva hace visible el efecto que una determinada situación o la presencia de una determinada persona o haber dicho determinadas palabras produce. El no emotivo es aquel en el cual ese impacto no se ve, por distintas razones. Porque su reacción es tan violenta, porque tiene un control, por una serie de cosas que también vamos a ver más adelante. Así que el primer rasgo es el impacto de la realidad sobre mi afectividad. Donde distinguimos los emotivos de los no emotivos. Después me van a decir qué le parezco yo. La segunda característica es el tiempo de reacción. Hay gente que responde instantáneamente. Otros, en cambio, que parecen indiferentes y que su respuesta o su reacción acontece dilatada en el tiempo. Y eso puede producir mucha incomprensión, pueden parecer indiferentes, por ejemplo, ¿no? O prescindentes, o que, bueno, en fin, una serie de errores de juicio que produce desconocer que hay tiempo distinto de reacción. A mí en el aula esto me sucede frecuentemente, pero como ya lo sé, no me preocupo. Por ejemplo, los primarios, uno ve su cara interesada y dicen que sí o que no, digamos, ya hasta extraño no verlos a ustedes para ver todo esto en este momento, porque para mí eso es una especie de gran cosecha, ¿no? Me doy cuenta qué frases sirven y cuáles no sirven, porque son los primarios que me hacen como de efecto inmediato, ¿no? Sin embargo, cuando la clase se prolonga, buscar a un secundario, a alguien que no parecía reaccionar, puede ser muy interesante, porque el tiempo prolongado para la reacción le permite una mayor elaboración, y eso también me sirve como feedback elaborado para lo que yo digo. Finalmente viene el tercer rasgo, que es el más difícil de explicar, porque lleva frecuentemente a malinterpretación. Significa la predisposición a intervenir sobre la realidad. Y se llama activo el que está ya predispuesto a intervenir en la realidad. Y no activo a aquel que no es que no hace nada, sino que para intervenir en la realidad necesita una fuerte motivación, una clara motivación, un objetivo bien delimitado. Para el activo eso no es necesario. En cambio, el no activo, el definido no activo, necesita aclararse a sí mismo cuál es la motivación para ponerse en movimiento. Yo después lo voy a decir con más detalle. Y finalmente, el último rasgo que me parece que intuitivo, hay personas cuyo foco de atención es amplio, como un gran angular, diríamos, y otros, en cambio, que tienen el foco del microscopio, es decir, de aquel que mira en detalle una pequeña porción de la realidad. Bueno, todos los rasgos son lícitos, pero ya voy a salir de la compartir pantalla, no puedo creer que lo logré hacer. Entonces, esos serían los 4 puntos cardinales. Yo lo que voy a hacer es una mínima descripción de cada uno para iluminar esta idea central, que todos los rasgos son absolutamente lícitos y útiles, y que tienen un ámbito de explicitación de su riqueza diverso. Es decir, que hay una riqueza de los emotivos en un determinado ámbito, pero también una riqueza de los no emotivos en otros ámbitos. Es decir, cada rasgo se explicita en la realidad, y en algunos casos será uno el que produce el mejor efecto, y otros casos otro, con lo cual tenemos una idea clara, que estamos hechos para cooperar
porque las carencias de uno y las abundancias de otro en los distintos aspectos se suman en un resultado que es un buen resultado. Yo sé que todos ustedes están familiarizados con una serie de test que son bastante a la moda en la selección de personal, también en la delimitación de, de los propios campos de interés, como podría ser Myers-Briggs, por ejemplo, el Benzinger, que es otro test, que utilizan, si quieren, no sé cómo decir, unos conceptos semejantes pero no coincidentes. Yo le propongo que esto que le digo hoy sirva simplemente para sumarse, porque es rápido, fácil de ver alrededor nuestro, no necesita un cuestionario, se puede usar un cuestionario, pero tiene también algo que es intuitivo, y me parece que es un elemento de orientación entre medio de las personas muy eficaz, que nos sirve para entender a otros, para no prejuzgarlos, siempre que vaya acompañado a la idea de que toda personalidad es digna de existir, y que la influencia sobre cada una influencia hecha en el reconocimiento de su especificidad y de la riqueza de esa especificidad, es un buen catalizador para extraer de cada persona lo mejor. Entonces esto aplica claramente para padres y madres, aplica también para la comprensión conyugal de los tiempos de reacción del otro, de la modalidad de reacción del otro, y seguramente muy bueno en movernos entre gente distinta, porque ahí también vemos cómo se manifiestan esas personalidades. Y después quiero decir una última cosa respecto de esta introducción, y es que somos atraídos muchas veces por lo que tienen algo distinto a lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, bueno, empecemos por el primero y listo, después ya vamos por los ejemplos. El primero, emotividad, no emotividad. Las personas emotivas son fáciles de entender, porque la realidad pasa sobre ellos y deja una huella inmediata. Entonces se ruborizan o se enojan, se emocionan, le caen lágrimas, se los ve tensos, expectantes. Bien, para los que trabajan de actor, ser emotivo es muy bueno, porque es como una especie de teclado que el actor aprende a utilizar de acuerdo con el personaje. Así que ahí tendría por ahí una buena aplicación. Para los comunicadores también la emotividad es buena, pero también tiene sus sombras. Por ejemplo, una persona muy emotiva, y esto a mí me ha sucedido, se puede conmover a tal punto de no poder seguir hablando. Por ejemplo, a mí me sucedió contar un episodio que era emocionante, claramente, y de repente yo me vi envuelta en lo mismo que yo estaba contando, porque la emoción no es solamente de la realidad que uno está viviendo, sino de cualquier representación de la realidad, del cuento, del relato, inclusive de cuando hemos soñado algo, ¿no? Así que la sombra de la emotividad es que a veces uno se siente como presa del efecto que nos produce una determinada realidad. Por lo tanto, los emotivos, y ya como ven estoy hablando con un plural en primera persona porque soy emotiva, tenemos un cierto grado de vulnerabilidad y a veces nos gustaría que no se notara tanto, por ejemplo, un efecto negativo en nuestra cara respecto de una situación, porque por ahí nos aleja de la gente. Le doy un ejemplo fácil que no perturba. Cuando tenía los hijos en casa, que son 9, ya le dije, hijos adolescentes, es una impresión fuerte la habitación de un adolescente. Así que yo abría la puerta y se veía mi cara. Y para un chico, una chica en edad de formación, que la madre invariablemente abra su puerta y salga en exclamaciones negativas, no es lo mejor, no es lo más educativo. Me hubiera gustado ser como mi marido, que es menos emotivo que yo, que lograba entrar con una cara normal y después, en todo caso, sin la carga de la emotividad, en ese caso negativa, del juicio negativo, poder decirle con calma algunas cosas, ¿no? Como ven, entonces, aspecto positivo, la expresividad, aspecto negativo, vulnerabilidad, y por ahí la imposibilidad de un control total de lo que uno siente. Pero si uno no quiere manifestar lo que siente, también tiene pequeñas, no sé cómo decir, pequeños trucos de uso del producto. Porque al saber que se puede ruborizar, que se puede emocionar, puede aprender un poco a controlarlo, desviando la energía, plus de energía hacia algún otro objeto de manera de descargar. Esto en el caso que tuvieran que hacer. Yo cuento un episodio que para emocionarse, de una amiga mía que tenía cáncer y ya
estaba en las últimas, y cuando nosotros íbamos a visitarla, ella veía invariablemente en nuestra cara el reflejo de cómo estaba, porque uno entraba y, no sé cómo decirte, se cambiaba la expresión. Como yo sabía, porque alguna vez ella me dijo, así estoy, y me di cuenta que yo había sido el espejo, ¿no? Entonces fui subiendo las escaleras para su dormitorio pensando, tengo que mirar otra cosa, tengo que mirar otra cosa. Cuando llegué a su habitación, vi por la ventana la palmera que había crecido muchísimo. Entonces dije, ¿cómo creció la palmera? Entonces toda esa emoción que iba a transformar mi cara mirándola a ella, pude como darle una salida porque me conocía. Entonces ahí ven, el conocimiento de estos 4 puntos cardinales sirve también para el buen manejo de cómo somos, ¿no? Para no infligirle un dolor innecesario a la persona que queremos. Perdón por utilizar este ejemplo tan duro. Bien, entonces el primer rasgo, el no emotivo a veces tendrá que subrayar a través de expresión de la cara. Tengo otro cuento, uno de mis hijos, ingeniero electrónico, el que se escapó de la especie de estigma de la filosofía, fue a una entrevista de trabajo. La persona que le consiguió la entrevista me contó que el que lo había entrevistado le había parecido que a mi hijo nada le interesaba, que decía, no le interesa nada, esa fue su expresión. Entonces yo le pregunté, ¿no te interesó nada? No, me encantó. Sí, digo, pero el otro creyó que no te interesaba. Y dijo, sí, tengo un problema en eso. Él se dio cuenta que al ser inexpresiva su cara, él sería perfecto para espía doble, qué sé yo, porque no logra que no se note si la cosa le agrada o le desagrada, si le da miedo o no. Pero claro, en la relación con las demás personas, y más una relación donde hablaba el otro, su cara era el único elemento de comunicación. Entonces, después consiguió un muy buen trabajo, supongo que le habrá dicho a tu cara, manifestar el entusiasmo, si algo te produce entusiasmo, no sé, mover la ceja, no sé, algo, es decir, si la persona sabe que su cara puede resultar fría, indiferente, aprende también a manifestar o con las palabras o con alguna expresión lo que sinceramente experimenta, aun cuando la cara no lo manifieste tan abiertamente. Así que ven, luces y sombras de cada característica, pero es verdad que la persona menos emotiva suele ser menos vulnerable. Entonces, en situaciones complejas, mantiene esa especie de calma, por lo menos de la apariencia, que podría beneficiarlo. Repito el ejemplo del espía, ¿no? A un emotivo nunca le darían un trabajo de espía, claramente. Al momento de presentar los documentos falsos o de robar los microfilms, de donde sea, entraría en un temblor y en un sofocón y bueno, me da la impresión que lo pescaría. El segundo rasgo es el rasgo del tiempo de reacción, que también se intuye fácilmente. Hay gente que uno dice algo y ya tiene la respuesta, tiempo corto de reacción, que ojo, puede ser también una reacción negativa. Por ejemplo, dice, no, otra vez, que eso ya manifiesta su disconformidad. Y otros, en cambio, que necesitan un tiempo más prolongado, ¿no? El otro día le hice un regalo a una de mis nietas, que le llegó por Mercado Libre. Entonces ella es secundaria. Entonces yo le dije, ¿te llegó el regalo? ¿Te gustó? Le mandé. Entonces finalmente, no sé, me grabó una respuesta que decía, sí, el regalo llegó, que no era lo que yo quería escuchar. Entonces ella se dio cuenta que no había dicho exactamente lo que tenía que decir. Mira, ahora no lo pude usar, y al final repitió, pero me gustó, me gustó, porque se dio cuenta que la falta de entusiasmo en la respuesta tenía que ser compensada de alguna manera. Es chiquita todavía, tiene 11 años, pero ella se dio cuenta que mi perplejidad implicaba, no sé cómo decir, otra dosis de reacción, porque ahora estoy segura que después de 2 o 3 días me va a decir que bueno, pero en el momento no lo pude decir. No lo pude decir porque necesita un tiempo de elaboración. Así que, de nuevo, acá también vemos ventajas y desventajas. En general, el primario sale con lo opuesto y el secundario tiene más tiempo para elaborar. Entonces yo lo digo con la experiencia que tengo del aula. Alguien me contesta enseguida, si alguien no contestó, alguien más, lo voy a buscar. Digo, ¿y a vos o a usted? ¿Qué te parece eso? El secundario lo pensó, si le di tiempo, y me da una respuesta con un mayor grado de elaboración. Así que eso resulta interesante y enriquece. El primero enriquece porque dinamiza, y el secundario porque añade la elaboración. Vamos con la tercera, ya le dije que era más difícil de entender, que es la distinción entre actividad y no actividad.
La actividad, o lo que se definen como activos, son personas ya propensas, dispuestas a actuar. Entran y ya la hermana de esta nieta que acabo de describir, entra a mi casa y dice, ¿qué hacemos? Porque ella viene a hacer algo. Le encanta la cocina, porque en la cocina hay muchas cosas para hacer. Generalmente el activo comienza cosas, y entre medio de una que empezó, otra la llama y también empieza otra cosa. Bueno, abre, si fuera un Windows, abriría muchas ventanas, porque las cosas lo llaman. Entonces llaman a una reacción de intervención, de modificación. Y puede ser que deje la cosa por la mitad, porque todo lo nuevo lo estimula a empezar algo. Entonces, ahí necesita de una disciplina para completar las cosas. Al no activo le pasa algo totalmente contrario. Generalmente está bien consigo mismo, y para que una cosa le llame la atención, tiene que romper una serie de umbrales. Por lo tanto, la motivación es clave. Conocer a la persona para saber por qué lado se puede motivar. ¿Qué cosa puede llamarle la atención, ¿no? Por ejemplo, uno de mis nietos, que no es muy activo, sí le interesa todo lo de la naturaleza. Si yo le digo, ¿sabes qué? Esto lo digo porque me pasó en serio. ¿Sabes que acabo de ver una cucaracha verde? Yo creo que no es una cucaracha, pero la verdad que se parecía mucho. Como a él le interesa la naturaleza, dejó de hacer lo que hacía porque quería ver este algo nuevo, y yo había dado en el clavo con el tipo de motivación que lo sacara de esa placidez en la que se encontraba. En el ámbito del trabajo, generalmente combinar en un equipo de trabajo a un activo y a un no activo es una respuesta afortunada. Sacando cortocircuitos que podrá haber en algún comienzo, ustedes ahí garantizan el comienzo de una actividad, pero también su conclusión. Entonces, el no activo, cuando logra finalmente activarse, ponerse en movimiento, motivarse, lleva al otro, que es un poco más volátil, a completar lo empezado. Porque además el que busca ese tipo de motivación más estructurada disfruta en el resultado. Así como el activo disfruta de los comienzos, el otro disfruta en la cosa hecha, y eso también es necesario para llevar a cabo, digamos, determinadas tareas. Así que la combinación en un equipo, y les aclaro eso de los cortocircuitos que se pueden dar en un comienzo, puede ser interesante y puede ser también muy práctica. Finalmente vamos al cuarto rasgo, que es el foco de atención. Y a mí se me ocurre ilustrarlo con una pasión que yo tengo, que me lo hizo ver muy claro. Me gusta el bird watching, la observación de pájaros. Cuando uno sale, es bueno tener el gran angular, porque para saber dónde hay un pajarito, uno tiene que combinar si escucha un sonido o si ve un movimiento. El movimiento a veces es sumamente imperceptible. Pero bueno, imagínense un árbol grande, un grupo de árboles, hay que mirar todo, ¿no? Un panorama amplio para reconocer donde hay una diferencia de matices, la luz juega distinto, las hojas se mueven por ahí de una manera no igual a cuando las mueve el viento. Una vez hecho el paneo de todo lo que se ve, el larga vista, ¿cómo se dice?, hace más grande en un punto determinado, ¿no? Entonces, lo panorámico hace ver el conjunto de la realidad, y después en este caso el larga vista, en el otro caso sería la persona más analítica, mira un fragmento de esa realidad de manera más detenida, para reconocer todos sus rasgos. En el birdwatching es importantísimo ver el tamaño, el color de las plumas, si tiene o no ceja, por ejemplo, que eso divide un tipo de una especie de otra, porque si se conoce la ceja, si es blanco o amarilla, sabemos que eso no es un determinado pajarito. Con lo cual vemos la utilidad de ambos modos de ver la realidad. El modo panorámico, muchas cosas a la vez, distintos detalles, distintos aspectos, y el modo de foco, de concentración, que antes se llamaba analítico, eso sería sintético y analítico. Pero la idea de foco me parece que lo describe todavía mejor. Ambos son necesarios. La visión de conjunto es importante, porque uno ve a la vez. Le voy a contar un cuento porque me parece que es lo que más ilustra. Una vez mi hermana vivía en Estados Unidos, en Berkeley, estaba haciendo el marido un posgrado en un tema de medicina, mi hermana también es médica. De repente una de sus hijas empezó a estar mal, le dolía muchísimo la panza. Entonces la llevaron a la clínica que tenían ahí, clínica universitaria, los médicos le hicieron una serie de test, no era apendicitis, no era esto, no era otro. No entendían de qué se trataba. Solamente una médica, digo que mujer porque me enorgullece que haya sido ella, dijo, mira, no sale ninguno de los test que hemos hecho, pero ella tiene cara de sufrimiento.
Quiere decir que la visión panorámica no hizo ver solamente los glóbulos rojos, la temperatura, etcétera, sino el conjunto. Ella está sufriendo, y finalmente efectivamente tenía un quiste ovárico, creo, tenía 12, 13 años, era muy chiquita, que había explotado, así que tenía una pequeña hemorragia que todavía no se notaba porque era interna, pero sin la médica que tuvo la visión de conjunto, no solamente de los órganos, de determinados síntomas. Por otra parte, no estoy inventando nada, porque Hipócrates decía que había que mirar la cara, tanto que se habla de facies hipocratea, es decir, el valor diagnóstico que puede tener observar el aspecto de la persona. Así que esto, lo que son médicos lo deben saber. Así que ahí tenemos la utilización de lo analítico, el foco y la visión panorámica. Acercándome un poco a la conclusión, primero le quiero decir que lo que yo le dije es solo un aperitivo, nada más, pero sí orienta, nos damos cuenta que somos todos distintos, y hoy día que se habla mucho de la riqueza de la diversidad, es el caso de resaltar esto, somos distintos y tenemos derecho a hacerlo, pero no para abandonarnos, soy así, no tengo que cambiar nada, sino para aprovechar estos rasgos característicos y propios de la mejor manera posible. Quiere decir que la educación, inclusive el crecimiento de las virtudes, mejora los modos distintos de ser, no nos hace homogéneos. No va a transformar en emotivo lo que no son poco emotivos, ni activos a lo que no son activos. No va a cambiarnos unos en otros, pero sí nos va a hacer más dueños de estos rasgos con dos efectos positivos. El primero, el autoconocimiento, que es fundamental. Porque si yo me conozco, preveo mis reacciones, y si no son buenas, bueno, no le doy el pasaporte. Digamos, la persona colérica, que sería alguien primario, emotivo y activo, por ejemplo, suele enojarse frente a algo que considera injusto, y, bueno, interviene. Si no conoce la propia propensión a intervenir de cualquier manera, entonces puede hacer daño. Y si es un educador, ni les cuento, si es un adulto con chicos pequeños o gente en formación, también puede producir daño. Por eso, si me conozco, sé que hay cosas que se me ocurre decir o hacer en el momento que tengo que revisarlas, poniéndole ahí una aduana para ver qué cosa es digno de salir. Y ahí le envidio a los que son más secundarios, porque saben formular mejor lo que van a decir. Entonces, producen, bueno, un efecto positivo, que es eventualmente el cambio de la otra persona, la mejora, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es uno de los frutos. Y el otro aspecto de saber que esta diversidad tiene que ver con una manera estable de ser, por más que pueda ser educada, el conocimiento y la aceptación de modo distinto de ser. Y esto choca con una tradición más propia del siglo XIX que del XX, de un modelo único de persona. La persona tenía que tener tales rasgos, entonces se los fomentaba a través de la educación, pero quienes no eran así de entrada sufrían muchísimo, porque la educación significaba amoldarlos a un molde que no era el propio. Así que los tipos psicológicos y los tipos caracterológicos sirven para, no sé cómo decir, diversificar el modelo. Las personas somos todas distintas, y de esta diversidad se saca una gran riqueza en la interacción, pero es verdad que la educación potencia lo que somos, atenuando los aspectos defectuosos y exaltando lo que son dones. Le doy un ejemplo. En caso de incendio, sigan a un primario que tiene una reacción inmediata, porque el secundario estará pensando por acá, por allá. ¿Cómo era? Hay que ir. A mí me pasó una vez que estaba en Tucumán y que sentí un ruido que me pareció de un terremoto. Entonces, la verdad que estaba semi-dormida, pensé, ¿había que ir por el ascensor o no ir por el ascensor? ¿Era por las escaleras o por el ascensor? Bueno, cavilé tanto que me volví a dormir. Se ve que el terremoto no era demasiado grave, porque aquí me ven todavía, ¿no? Entonces, la idea es, esta diversidad es una riqueza, pero cada modo de ser, cada tipo caracterológico también necesita educación y autoeducación para extraer el mejor fruto de su forma de ser. Y después, bueno, dije algo de la atracción. Generalmente hay una simpática atracción entre distintos. No sé si es el misterio de alguien que no es como yo, o la búsqueda de tesoros ocultos, o al revés, el encandilamiento de tesoros visibles, lo que hace que nos movamos. Así que muchas veces en el matrimonio van a encontrar una mezcla de por lo menos algunos aspectos que son, no sé cómo decir, complementarios para no decir contrarios, y el hecho de conocer que es así y no es mala voluntad ni nada por el estilo, sirve para la aceptación,
para la convivencia y para el intercambio de dones, que me parece que en el fondo es un poco el fruto pensado de toda esta diversidad. Bueno, hasta aquí termina el aperitivo, pero recuerden, para que les interese el tema, van a encontrar mucho escrito, y bueno, y creo que vale la pena para ampliar nuestro conocimiento de estos 4 puntos cardinales. Muchísimas gracias, Paola, súper interesante todo lo que nos contaste. Tengo algunos mensajes y algunas preguntas para hacerte que están haciéndonos por el chat. Muy bien, gracias, y aquí estoy, todo bien. Así que te las voy pasando. Primero, además, muchos agradecimientos, tanto por la charla como por tu presencia, que también te los transmito. Y empezamos con una pregunta que te voy a hacer dos medio unidas. Por un lado, ¿cómo podemos reconocer los distintos tipos de caracteres en otros, solamente por la conducta? Y además, y está muy relacionado, ¿cuáles son los principales generadores de esas diferencias en cada uno de los caracteres? Bueno, muy bien, muy interesante la pregunta, gracias. Veo algunos nombres conocidos, por ejemplo Pilar, ahí veo tu nombre, por ahí estás ahí atrás. Después miraré más en detalle, pero en fin. Después me dedicaré a espiar todo eso. A ver, no se ve, la primera pregunta era si lo podemos ver solamente en las conductas. Sí, en la conducta, pero también en algunos rasgos y en algunas actitudes. Por ejemplo, en el caso de Mucchieli, que es el que escribió este libro, Cómo conocer a su hijo, y seguramente Magdalena Benedit, encuentran una correspondencia entre ciertas estructuras faciales, la distancia entre los ojos, la visibilidad o no de los huesos en la cara, inclusive el ángulo entre la frente y la nariz, que corresponde a un corrector de este tipo caracterológicos, por ejemplo, el conciliador y el combativo. No me voy a poner el perfil para que no me saquen, pero si el ángulo es notable, se trata de una persona combativa. El conciliador generalmente tiene como una especie de mayor continuidad entre frente y nariz. Estos rasgos rechazan a algunos porque le parecen deterministas, pero hay como un adentro y un afuera. Le voy a dar un ejemplo que resulta convincente. Generalmente una persona alta que entra a un espacio se ve garantizado su lugar, porque es visible, así que es muy difícil que luche para que reconozcan su lugar. A los petizos no nos pasa eso. Yo recuerdo en particular un tío abuelo que era almirante y la medalla de oro de la guerra, que se movía, nunca estaba parado inmóvil, siempre se movía, yo digo, para evitar que lo midieran exactamente. Así que en esa oscilación, cuando hablaba, pasaba de un pie a otro. Imagino que una persona de baja estatura tiene un mayor esfuerzo para ser reconocido, y eso se traduce en un cierto tipo de conducta. Así que hay como un adentro y afuera de una cierta estructura física, pero además podría haber, como estamos vivos y somos seres corpóreos, nuestro cuerpo condiciona también nuestro modo de conducta. Así que tanto Mucchieli como Magdalena Benedit ven, y otros autores, ven una correspondencia entre rasgos físicos, faciales y del cuerpo, altura, caja torácica, forma de las manos y cierto tipo caracterológico. Eso por un lado. La otra pregunta era si, perdón, ¿cómo era? Era si se pueden cambiar, no. ¿Qué lo produce? No te escucho. ¿Cuáles son los principales generadores de esas diferencias en cada uno de los puntos cardinales? Los genes, las vivencias. Perfecto. No hay un generador, una causa, ¿no? Sino que cada persona nace con esos rasgos. A veces heredan, por ejemplo, así como uno hereda la nariz o la altura, hereda también rasgos caracterológicos que tienen algo que ver con eso. Imagínense que, por ejemplo, el tema del flemático, si queremos ir a la tipología de Hipócrates, es propio de personas más bien altas, no hay flemáticos petizos, y los coléricos son más bien petizos y no altos. ¿Sí? Hay unas razones psicológicas detrás, pero te viene el paquete. Ahora, eso no quiere decir que nos determine la conducta, porque junto con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu y con nuestra psicología, está nuestra libertad. Así que de lo que somos, tenemos todavía nosotros la clave para movernos, para extraer el mejor fruto de nuestro modo de ser, o bien para abandonarnos a que lo espontáneo sea el único criterio, tanto para el que habla mucho como para el que no habla nada. Le voy a dar un ejemplo.
en el IAE nos asignan a los profesores gente para mentorar, a mí en general mujeres. Y un rasgo característico de mis mentoradas, diría del 80%, no de la totalidad, pero del 80%, es que las evaluaban mal o escasas en la participación en el aula. Y ahí detrás debía haber una razón psicológica. Por ahí se sentían en un ambiente que no era el propio, se sabían inteligentes, pero en ese ambiente había además que estar presente, plantar banderines, digamos, ¿no? Imagínense como si fuera una reunión de directorio donde cada uno tiene que poder decir algo. Ellas no lo hacían porque muchas de estas tenían un tiempo de reacción más largo, serían secundarias, con lo cual tenían ganas de participar, pero analizaban lo que iban a decir y les parecía no tan interesante. Después lo escuchaban dicho por algunos de sus compañeros, y no solamente eso, sino que lo que a ella le había parecido poco interesante, el profesor lo valorizaba, diciendo, muy bien, este punto de vista, etc. Entonces, viendo que no era poco lo que ellas pensaban, sino que lo descartaban anticipadamente, como si fuera un complejo casi de subvaloración de lo que ellas pensaban, lo que tenían que hacer es compensarlo. Y para compensarlo tenían que, se me ocurrió, una estrategia para ocupar ese espacio hasta poder hablar. Así que la estrategia consistía en decir, levantar la mano y decir, por ejemplo, sobre este punto me parece que se podría decir, ¿cuánto gané? 15 segundos. Era el tiempo suficiente para que ella, en caso, estoy pensando en una en concreto, tuviera el coraje de decir lo que había pensado. Así que el autoconocimiento no nos determina para siempre. No es que uno sabe cómo es y listo, no lo puede cambiar, como no puedo cambiar mucho mi estatura, salvo con los tacos. Pero ese autoconocimiento sirve para, de lo que he recibido, que sí va a ser un rasgo estable, extraer el mejor resultado. Ahora, hay circunstancias, experiencias, situaciones familiares que pueden añadir a estos rasgos, o mejor dicho, fijar los rasgos recibidos de determinadas maneras. Por ejemplo, una persona que es emotiva y vive en un ambiente muy agresivo puede sufrir en ese modo de ser, quizás exaltando su cólera, su reacción airada, y eso lo puede llevar también a otros ambientes. Entonces no es solamente lo que recibió como un rasgo de base, sino que una serie de circunstancias fijaron en tal persona tal aspecto, como puede suceder también en el aspecto contrario, a alguien secundario, muy denostado, muy dejado de lado, que se encierra cada vez más, y bueno, después se aísla y es muy difícil sacarlo para hacerlo participar, para que exprese lo que siente. Así que, conclusión, los rasgos vienen dados, dependen inclusive de una estructura física, las circunstancias pueden fijarlo para un lado o para el otro, pero existe la libertad y existe además la educación, que es una influencia sobre nosotros para extraer de nosotros no sé cómo decir, la forma mejor de lo que hemos recibido. Acá tengo una consulta en el sentido de la paternidad, ¿no? ¿Cómo juegan los juicios maternos o paternos que les decimos a nuestros hijos, según nuestra mirada, cómo los vimos a ellos, cómo los describimos, en el desarrollo del carácter y temperamento de nuestros hijos por sí mismos? Y bueno, cada uno debería trabajar para desarrollar esos puntos fuertes o donde uno es débil, y como padres, ¿cuál desarrollar en los hijos? Muy buena la pregunta, muy buena, porque esto de la mirada no lo dije y lo tendría que haber dicho. De hecho, que Magdalena haya titulado su libro Una mirada insustituible, lleva justamente el foco en lo que me parece que es central en esto, y es que solamente la persona que se preocupa por el otro, que lo mira sin intervenir primero, lo mira siendo, que analiza su modo de ser predominante, que descubre cuáles son los rasgos que más fácilmente le salen de adentro, solamente esa persona con ese tipo de mirada interesada en el otro y no de pronta intervención, es capaz después de intervenir de manera oportuna. Así que la mirada es fundamental, porque además nuestros hijos son distintos, no son iguales, hasta pueden tener temperamento parecido, pero con modalidades diferentes, porque nacieron en un lugar distinto dentro de la familia, porque tuvieron experiencias distintas. Entonces, el padre, la madre, los educadores tienen que diferenciar su intervención, su presencia hacia ese chico o esa chica. Y ahí la mirada es fundamental, el tiempo de observación, la observación de los juegos, por ejemplo. Y a veces la intervención, porque podría haber un rasgo en un chico que hace que se someta fácilmente, que no se defienda, que no defienda la pelota.
Uno de mis nietos, por ejemplo, el otro abuelo decía, es tan bueno que por supuesto que no puede jugar al fútbol porque él no podría rescatar la pelota de su contrincante para llevársela a él. Es decir, por su modalidad, por ahí tiene que buscar otro tipo de deporte, porque el deporte confrontativo no le pega a su personalidad. Solamente el que observa eso, lo saca de una situación que el chico no puede manejar bien y no sé cómo decir, lo acondiciona para que pueda volver a esa situación con mayor elementos o directamente se dedique a otro tipo de deporte donde pueda hacer lucir lo que le sale. Así que la mirada sirve para reconocer y para orientar. Ahora, una parte de la pregunta es si tenemos que cambiarlo en nosotros mismos. Sí, no solamente, sino que nuestros hijos son el elemento que sirve para terminar nuestra autoeducación. Ver en el otro algún rasgo contra el cual nosotros hemos tenido que luchar es como una nueva ocasión, primero para terminar ese trabajo con nosotros, que supongo que no termina nunca, pero para continuarlo en todo caso, y además para comprender desde adentro qué le pasa al otro. Así que la autoeducación de los padres es un elemento clave para poder educar. Le voy a contar un episodio de dónde van a sacar que soy un poco colérica, que es verdad, pero entonces una vez uno de mis hijos, que se enojó, siempre había sido así, polvorita, pasaba, no, pero aquí acá, y bueno, se enojaba. Entonces ya era un poco más grande, habrá tenido 15, 16 años, digo, pero por favor, parecés leche hervida, no se te puede decir nada. Entonces me mira y dice, ¿y a quién habré salido? Entonces yo le dije, pero viste qué bien que lo controlo, y los dos nos reímos. Nos reímos y fue muy sanadora, porque en el fondo era decir, mira, estamos en lo mismo y hay que luchar, porque también esa cólera que salta de repente hace que no seamos tan dueños de nosotros mismos. Entonces por ahí hacemos o decimos algo de lo cual 2 minutos después ya nos arrepentimos porque nos damos cuenta que en el otro tuvo un efecto mucho más negativo, destructivo de lo que era nuestra intención. Entonces, para evitar nuestro sufrimiento, cuando se produce sufrimiento en el otro, hay que conocerse e intervenir anticipadamente. Y pasa lo contrario en la gente que no puede intervenir, que tiene que inventarse trucos, o tiene que ser acompañada para poder ocupar ese espacio, decir esa palabra, o encontrarse en la situación propicia para que esa intervención aparezca, ¿no? Última pregunta, si hay. Bueno, ahí tenemos un montón, pero bueno, el tiempo no nos deja mucho más. En estos tiempos de cuarentena, ¿pensás que se alteran estos puntos de afectividad y generan conflictos en el seno familiar? Yo creo que se exaltan, no se alteran tanto, sino que están a la vista, porque una persona cuando interactúa con otros va como descargando, y le cuento que cuando uno se presenta con gente que no es de la familia, no está en pijama, ni siquiera su personalidad, quiero decir, se pasa limpio, así que tiene más tiempo para pensar la reacción, busca con más esmero las palabras para que no sean hirientes, etc., en general. No digo en la calle cuando manejan, porque me da la impresión que la gente que maneja, no sé por qué se despoja de esa capa de civilización, porque insultan, gritan, frenan, pero dejemos de lado. El interactuar entre gente que no es de nuestra familia en general hace que cada uno se esmere en no herir, no insultar, etc., etc. En la casa, uno se ve que se cansa de ese esfuerzo de presentar la mejor versión de sí. Puede ser que uno aparezca en borrador, así que el compartir mucho tiempo con las mismas personas en un espacio reducido podría no modificar, sino exaltar, llevar, no sé cómo decir, a su costado más espontáneo nuestra reacción y hacer que no tengamos el cuidado necesario para que nuestro modo de intervenir en los demás o con los demás tenga esas características que optimizan la interacción. Es decir, yo a veces pensaba, cuando los hijos crecen, lo que funciona mejor es no tratarlo como los bebitos o los adolescentes que fueron nuestros hijos, sino como adultos. Y como adultos significa con cierto cuidado, ¿no? Bueno, la cuarentena podría eliminar ese cuidado, con lo cual hay que buscarlo de nuevo. Entonces, estamos más tiempo cerca, compartimos siempre con los mismos. Puede ser que entre los choques en los aspectos de cierta incompatibilidad entre rasgos iguales o rasgos contrarios, puede suceder. Con lo cual hay que esmerarnos más. El autoconocimiento se da en este periodo. Es posible, corremos menos,
estamos más que correr, ¿no? Más el estar que el correr, deberíamos, no sé cómo decir, aprovecharlo para el autoconocimiento y sobre todo para esta forma esmerada, no artificial, sino mejorada, de intervención con los demás. Podría ser un tiempo extraordinario, podría ser un tiempo extraordinario. Si logramos zafar un poco de estas trampas o dificultades que son salir al descubierto sin ningún tipo de delicadeza o de esmero, bueno, podría ser un tiempo muy bien aprovechado para... Una gran oportunidad. Te Claro, hago una sola pregunta más, Paola, porque me parece que es importante, porque hay bueno, vas a entenderlo por qué cuando lo hagas. No logro distinguir muy bien el carácter de un primario y un activo. ¿Puede un primario no ser activo? Sí. Me parece que es bien estructural a la charla y sería interesante aclarar esta... Sí, es verdad que uno tiende a no distinguirlo, ¿no? Porque primario significa tiempo de reacción frente a un estímulo, pero no necesariamente un estímulo de actividad, porque actividad significa querer modificar a la realidad. En cambio, el primario simplemente responde a lo que le sucede, no necesariamente entra a trabajar. Entonces puede haber primario no activo. La gente impresionable, primaria no activa. Algo le sucede y queda paralizada, pero con un efecto inmediato de la situación de urgencia, alarma, lo que sea, ¿no? Y puede haber un secundario activo, que es el que organiza. Lo piensa con calma y organiza, y como es activo, hace. Entonces, la planificación de su secundariedad unida a la actividad lo hace, la verdad, un elemento sumamente interesante para interactuar. Perfecto, clarísimo. Bueno, hay muchísimos agradecimientos, hay más preguntas, todas interesantes. Mira, Pero bueno, ¿querés darle mi dirección de mail y la contesto por mail? Eso también podría ser. Perfecto, perfecto. Van a recibir un mail, como dije al principio, con una encuesta de calidad que a nosotros nos da mucha información y realmente nos sirve muchísimo la opinión de todos ustedes. Y también van a tener ahí el link donde va a estar colgada esta charla dentro de un par de días. Muy colgada. Y vamos a agregar entonces la bibliografía, pero con cariño. Vamos a agregar ahí la bibliografía que recomendó Paola y también su dirección de mail para si alguien quiere hacerle alguna consulta, alguna pregunta puntual que no haya sido contestada ahora, que pueda tener un espacio donde poder hacer. Bueno, y Paola, muchas gracias, Ana, muchas gracias a toda la que, Flor, por ejemplo, Martita, toda la que, Lola, la que participaron en ayudar. Ay, mira, aparecieron aplausos, qué bueno, qué emoción. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, si queréis ahora podemos sugerir que los que han quedado en la sala puedan... Gracias, Nicolás. Uy, mirá, todo por prender los videos. No sabés las manos que han aparecido, yo también aplaudo. Gracias. Los invitamos a prender los videos a los que quieran, así Paola puede ver todas las caras. Veo las caras. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Qué bueno verlos. Sí, muy bien. Sí, espera que tengo. Hola. Espera que voy a la otra. ¡Ey! ¡Sos vos! Ay, no te reconocía. Tenés algo distinto, ¿no? Sí. ¿Cómo sabe que hablo de él? Pero es verdad. Todos sabemos, todos no, yo también sé de quién estás hablando, mirá cómo se ríe. Mirá, bueno, aquí están. Gino, ¿sei italiano? C'è un Gino. Gino. Bueno, estoy mirando, tengo un pantallazo de todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. No doy abasto para ver todas las caras. Bueno, Paola, muchísimas gracias. Ha sido lindísima tu participación, muy clara, muy constructiva. Así que te agradecemos muchísimo tu generosidad, como siempre, y esperamos pronto volver a contar con tu presencia. Bueno. A todos los invito el 8 de julio, vamos a tener otro encuentro. Nos va a acompañar Juana Sirio con una charla sobre las series y la paternidad. Las series de Netflix, de Amazon Prime, y los modelos diferentes de paternidad que nos propone, va a ser muy interesante. Así que ya les va a llegar la invitación y los invitamos a todos. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.